Marcia, ¿cuál sería el comportamiento idóneo de una mujer soltera que busca elegir una buena pareja y construir una relación de noviazgo sano? Es importante el estado del corazón. Me gustaría tomar un principio de la palabra que dice, no despertéis el amor hasta que Él quiera. Eso quiere decir que eh, hay un tiempo de madurez emocional, hay un tiempo de madurez financiera, hay un tiempo de madurez incluso espiritual. Y eso nos habla más que todo del estado interno del ser humano. ¿Por qué? Porque un corazón disfuncional va a buscar relaciones disfuncionales. Correcto. Y un corazón sano va, va a complementarse y va a desarrollar su propósito de vida, su ministerio, con otra persona completa, con otra persona sana. Ya que un corazón herido buscará consuelo en el primero que le diga, te amo. Correcto. Un corazón que se sienta solo, que se sienta vacío, pues va a buscar este refugio en aquel que sienta ese sentido de pertenencia. Pero un corazón sano amará con libertad. Entonces, el estado del corazón en la etapa de solteros es determinante para la elección de la pareja y la elección de la pareja es determinante para nuestra calidad de vida espiritual y para desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. Gracias. Mira que te escuchaba y me llamó mucho la atención que consideraste elementos que con frecuencia la mayoría de las personas podríamos, pues yo creo que tomar en cuenta hasta que ya estamos en una relación seria para casarnos, dice la gente. Y, y despertar, o sea, no despertéis el amor Hasta que Él quiera. hasta que Él quiera. Okay. Y eso implica una responsabilidad de uno también de ser consciente, que no es fácil porque ahí entramos en temas de un apego ansioso, de si hay dependencia emocional, de si vengo saliendo de una ruptura y no quiero estar soltero, no quiero estar soltera. Porque a veces yo creo que nosotros confundimos las relaciones sanas con solo recibir ciertos beneficios. La gente me dice, es que quisiera quien contarle mis problemas, o quisiera quien esté pendiente de mí, con quién ir al cine, a quién llevar a las reuniones familiares, quién me acompaña a la iglesia. Y nos vamos fijando solo en esto, que es pues prácticamente la superficie, porque lo que realmente construye la relación tiene mucho que ver con la madurez emocional. Si hablamos a nivel de los errores, ya sabemos que querer iniciar, pues prácticamente querer iniciar una relación y uno no está listo es un error. ¿Va? Ahora, ¿cuál considerarías que está siendo la mayor dificultad o el mayor error de las mujeres hoy en día que las lleva a elegir mal en estos caminos del amor? Creo que podría ser el temor, la desesperación y la soledad. Eh, Hay tres cosas importantes que busca el corazón de una mujer. Primero, sentirse amada. Segundo, revelar belleza. Que te digan qué bonita, qué especial, qué brillante, me gusta eso. Y lo tercero, formar parte de una historia importante de vida. Y creería yo que la cuarta sería exclusividad. Creo que todas las mujeres queremos ser exclusivas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que cuando estas necesidades se convierten en el centro de nuestra vida, la palabra lo llama como las pasiones y los deseos de la carne. Entonces, estos anhelos no son malos, pero de una manera descontrolada, de una manera ya se convierte en el centro de la vida de esta persona, la empuja por soledad, por temor, por inseguridad, a formar vínculos con una persona que quizás no está en su mejor disposición para poder brindar esa historia de amor, ese sentido de pertenencia, ese sentido de afecto. Entonces, ¿qué pasa? La persona llega a conformarse con esas migajas. ¿Por qué? Porque prácticamente se está aferrando a esa ilusión de tener una pareja, sin importar si esa persona es infiel, sin importar si esa persona, en el caso de las chicas
que somos cristianas, no es cristiano, pero yo lo convierto. O es un hombre que tiene valores, pero no hace nada malo. Porque a veces prefieren quedarse con un mundano o un cristiano mediocre porque ese deseo está descontrolado. Y cuando está descontrolado, ¿verdad? Eso nos lleva a ser impulsivos en la elección de una pareja. Y ya nos desenfocamos realmente en cuál es el objetivo y cuál es el propósito de estar en una relación, ¿verdad? De acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Creo que eso sería como puntualmente el temor, la desesperación, la soledad en muchas ocasiones y ese deseo que es natural, formar una pareja, pero ya de una manera obsesiva. Y creo que todo lo que sea obsesivo en el ser humano conlleva ya, ¿verdad?, un espíritu que está tratando de descontrolar ya sus decisiones, haciendo perder su voluntad. Y esas 3 o 4 cosas puntuales es importante tenerlas presentes al momento de elegir una pareja. Si es por temor, si es por soledad, si es por presión social, si es porque ese deseo está desbordado y realmente no puedo tener esa fe, esa convicción de que Dios va a traer esa persona para mi vida. Y como te digo, es más fácil entonces estar con esta muchacha y yo la convierto. O estar con esta persona no es lo que yo quiero, pero por mientras aparezca la otra, estoy con esta. Entonces, ¿qué hace eso? Apaga el amor. Y en ese proceso se van destruyendo sus emociones, en ese proceso van surgiendo heridas, en ese proceso van surgiendo apegos. ¿Por qué? Porque una persona que ya inicia mal, termina mal. Correcto. Entonces, importantísimo eso, que esos deseos y esos anhelos que son naturales, que Dios los ha puesto en nuestra vida, es importante primero priorizar, porque generalmente nosotros buscamos la voluntad de Dios cuando ya estamos en esa relación, cuando ya estamos pensando en casarnos. Pero yo les aconsejo, no entren en una relación si con esa persona no puedes concretar algo, si no puedes verte en un futuro con esa persona. Porque luego es más difícil terminar una relación que no tuvo que haber comenzado. Complejo porque, claro, al inicio es cuando está esta idealización donde uno ve al inicio todo perfecto, donde los tiempos no importan porque nos enfocamos más en lo que sentimos que en lo que genuinamente estamos construyendo. Y me llamaba mucho la atención esta parte de los deseos y las pasiones, porque hay algo que es un regalo, ¿verdad? Que Dios también le brinda a la mujer, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Tenemos que hablar que también hay ciertas mujeres que no llegan a tener la posibilidad de ser madres, porque también yo sí creo que la mujer ya nace y que Dios ya le regala esa oportunidad también. ¿Qué hay cuando quiero formar una relación, pero lo quiero hacer porque es que yo quiero ser mamá? Entonces, quiero ser mamá, pero ya tengo 30 años, ya tengo 35 años, el reloj biológico, que me deje el tren. ¿Qué hay de todas esas ideas al momento de elegir a una persona ya pues a una edad más adelantada? Yo creo que una de las cosas que sería un mal estímulo es el hecho de pensar, ¿verdad?, que ya no tengo tiempo. Eso es una de las cosas que viene a robarle paz a una mujer. Por naturaleza, la mujer, la estructura emocional con que Dios nos ha diseñado, es para ser dadoras, protectoras. Nosotros somos receptoras, pero también damos. Entonces, una mujer que no puede estar con sus brazos vacíos, o se llena de perros, o se llena de gatos, se llena de plantas, se llena de... Empieza a buscar ese sentido de maternidad. Eso es natural porque es parte de nuestra estructura, como el liderazgo es parte en el hombre. Pero ¿qué pasa? Cuando una mujer llega a tener una motivación equivocada acerca de la maternidad, tampoco llega a cumplir esa función y ese diseño de parte de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es un logro como
sacar un título, no es un logro como compré una casa, como tengo un carro, ¿verdad? Los motivos principales para ser madres no puede ser quiero saber qué se siente, no importa si no tiene papá, no importa si no me caso, yo solo quiero tener un hijo. Esos no son los motivos que la palabra de Dios nos enseña. Y sin importar la edad, ¿verdad? Para aquellas mujeres que quizás van a estar escuchándonos, Dios tiene la capacidad de crear vida y no depende de tu edad, no depende de tu condición médica, no depende de factores científicos. ¿Por qué? Porque el único que puede dar la vida es Dios. Y hay varios modelos en la palabra que nos enseñan de aquellas mujeres avanzadas en la edad, como Elizabeth, por ejemplo, la mamá del profeta Juan el Bautista, la que llamaban estéril. Y fíjate, ahí tenemos una mamá muy joven, María, y Elizabeth, una mujer muy mayor para estar. Pero ninguna de las dos llegó tarde a su maternidad. Claro. Ni la que estaba embarazada a sus 17 años, o 19, 20, o la que tenía 40, 50, 60 años. Creo que es importante tener fe y movernos bajo esos principios y esa convicción, porque la maternidad no va a llenar ese vacío de tu corazón, porque la maternidad no te va a dar ese sentido de vida que buscas, porque la maternidad no va a llenar un corazón solo, ¿verdad? Porque no es que te rodees de hijos, simplemente es un estado interno del corazón. Correcto. Y yo animaría a estas mujeres a que esa necesidad la puedan llenar a través de una relación genuina con el Señor, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque solo así van a encontrar esa plenitud. De hecho, hay un libro escrito por una hondureña también que se llama Getting Lost in God, que es como perderse en Dios para encontrar el amor, ¿verdad? Entonces, importantísimo. Marcia, muchas gracias por estar aquí. Conocidos desde la universidad, luego pues por la vida pudimos colaborar en diferentes situaciones. Cristiana, discípula de Jesús, psicóloga, escritora, ya vamos a platicar un poquito de los libros, psicóloga. Contame un poco más, ¿quién es Marcia Rojas hoy? Bueno, hoy pues creo que puedo decirte que primero que todo, una hija de Dios, ministro del Evangelio, llamada en un ministerio de sanidad, de restauración. Creo que una de las cosas más grandes es mi llamado a trabajar con las almas, ¿verdad? Hoy te puedo decir que soy una persona con un propósito de vida definido, que he nacido para motivar e inspirar a otros a vivir en su propósito. Por eso trabajo, ¿verdad?, en la consejería, en la administración. En los años anteriores me dijeron, no, vas a estar en el Ministerio de Liberación. Y yo decía, ay, no, pero eso a mí no me gusta. Porque digo, no es para mí el andar de repente, ¿verdad? Como miraba a mis padres orando por la gente, liberando gente. Pero cuando ya entendí que liberación significa la sanidad del corazón, el estado del corazón. Cuando yo inicié mis estudios, no inicié en mercadotecnia, no inicié en psicología, sino que inicié estudiando mercadotecnia. Pero fíjate que en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso, porque hubo un punto donde yo tuve que detenerme en esa carrera. Y realmente me sentí un poco quizás frustrada porque era un anhelo, ¿verdad? Mis estudios superiores. Pero los finales nuestros son los comienzos de Dios para nuestra vida. Y cuando ya encontré yo mi identidad, cuando ya el Señor me dio un propósito, cuando ya no tenía pues complejos, entonces yo pude entender que no estaba en la carrera correcta. Y cuando le digo a mi papá, siendo un pastor, papá, me voy a pasar a la carrera de psicología, yo pensé que mi papá me iba a decir, te reprendo, Satanás, o algo así. Pero él me dijo, no, hija, tus palabras serán como píldoras de sanidad a las almas heridas. Tus palabras serán como paisajes que refresquen las almas que están en angustia. Dios no ocupa marketing, ocupa samaritanos que vayan y levanten a los que están enfermos. Y ahí comienza un ministerio.
Ahí tengo claro para qué nací, cuál es mi propósito, cuál es el norte que Dios tiene para mi vida. Y creo que una de las cosas que te puedo decir ahorita que me trae satisfacción, que me trae gozo, es estar cumpliendo ese propósito. Es estar, ¿verdad?, realizando esa función por la cual Dios me trajo aquí. Y creo que es una de las maneras en que debemos medir el éxito, si realmente estamos en el lugar correcto. A veces quizás lo evaluamos desde otra perspectiva, pero una persona exitosa es aquella que se encuentra en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Correcto. Mira que me llama mucho la atención lo de mercadeo y el cambio. Sí. Primero porque no sabía, ¿verdad? Pero más importante aún, porque yo sí creo que hay muchas personas que deben de permitirse comprender que nosotros no somos una obra terminada y que a veces podemos ver nosotros, y estoy seguro que vos al igual que yo conocés personas que son médicos, pero que descubrieron que el momento más feliz de su vida es cuando están en la iglesia sirviendo. O que de repente tenés ingenieros industriales que se dedicaron a encontrar un propósito en grupos de apoyo, sirviendo, ¿verdad? Entonces creo que no está mal si nos tardamos en encontrar el llamado o en llegar a un punto. Y tampoco es justo que tú te permitas que otros te juzguen por la persona que fuiste antes o por en determinado momento si tú no sabías a dónde ir, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas personas, por ejemplo, que dicen, no hombre, si aquel fue compañero mío en la universidad y ahora que yo me voy a dejar de médico, de tal persona o de ingeniero, y a veces uno nunca sabe cómo las experiencias de la vida van transformando personas, ¿verdad? Y van como encontrando su vocación en otros aspectos. Marcia, un poquito de los libros, porfa. He tenido mucha curiosidad, sobre todo de uno. Sé que es tu segundo, ¿cierto? Fijo, ya estás escribiendo otro por ahí. Pero hay una que hablas, creo que es Toda tú, ¿verdad? Contame un poco de ese libro, porque lo que he podido ver se enfoca mucho en que la mujer puede encontrar su valor en lugar de buscarlo, ¿verdad? A través de la aprobación de la figura masculina o incluso de la aprobación social o etcétera. Contame un poco de los libros, cuál fue primero, cuál fue después, Okay, ¿verdad? sí, claro. Bueno, este libro fue el primero y de aquí nacen todos los demás libros. Okay. Digamos que este es pues el libro inicial materno. El título es La armonía del ser tripartito, una vida en equilibrio. ¿Por qué tripartito? Porque somos seres tripartitos. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? A través de Pablo a la iglesia de Tesalónica, cuando le dice, Dios te guarda irreprensible tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. ¿Por qué? Porque habrán estados de la mente en el ser humano, habrán estados emocionales, pero también necesitamos trabajar en el espíritu, pero nacer del espíritu. Porque si tú te fijas, en los años 80, 90, cuando era la época del trabajador que le decían, deje los problemas afuera en casa y aquí trabaje. O sea, no podemos dejar las emociones afuera. Lo mismo pasa con el espíritu. No podemos tener una vida plena, una vida exitosa, si no tenemos una riqueza espiritual. Entonces, en este libro, pues, habla de cómo abordar aquellas áreas que son específicamente para el área emocional, para el área mental y para los temas espirituales, cómo sanar desde el propósito de vida, cómo encontrar ese propósito de vida, cómo vivir esa vida abundante, esa vida en el espíritu, porque la palabra nos dice que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces es un libro que tú vas a encontrar para vencer el miedo al miedo, para vencer la ansiedad, para vencer la depresión, para trabajar en la personalidad, para desarrollar inteligencia emocional, para desarrollar inteligencia espiritual. Pues es un libro muy completo porque toca todo el espectro humano. Y de ahí nace el segundo libro, Toda tú eres hermosa, ¿verdad? Este es un libro que está dirigido exclusivamente a las mujeres.
¿Y por qué toda tú eres hermosa? Porque el Señor siempre valida. Una de las cosas que necesitamos como seres humanos son esas palabras de afirmación. Claro. Y el Señor nos dice en su palabra en Cantares, toda tú eres hermosa. Y de ahí surge el título, ¿verdad? Y habla pues cómo trabajar la autoestima, la identidad, cómo vencer el rechazo, cómo ser una mujer virtuosa, cómo desarrollar el carácter de una mujer virtuosa. También profundizamos en temas y aspectos psicológicos, cómo vencer un abuso sexual, cómo vencer un abuso psicológico y sobre todo cómo superar el rechazo. Verá, durante este tiempo que he trabajado con muchas mujeres, he percibido que ellas no han entendido cuál es su valor, cuál es su función, cuál es el propósito de ellas. Independientemente que sean mujeres solteras, mujeres preparadas, mujeres con estatus social o diferentes culturas, diferentes edades, y hay la misma necesidad en ellas. Esa necesidad de validación, esa necesidad de amor y esa necesidad de sentirse bellas, sentirse importantes. Y pues durante el tiempo que llevo trabajando con muchas mujeres, pues a través de una dirección del Señor nace escribir ese libro para que se pueda complementar, pues tú sabes que ninguna terapia está completa sin un plan de lectura, y eso viene a traer como esa medicina que necesita la mujer. Yo le digo, tome la dosis de 5 páginas hasta que los síntomas desaparezcan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene a ser medicina y viene a ser sanidad para nosotros. Y pues son libros que vienen obviamente con principios cristianos, con principios de la palabra, ¿verdad? La experiencia, lo que yo he podido trabajar con diferentes mujeres y pues también en base, ¿verdad?, a la ciencia. Ok. Fíjate que sé que has trabajado mucho con jóvenes y te escuchaba que hay algunas situaciones comunes que detectas en estas mujeres, ¿verdad? De igual manera, hombres, mujeres, ¿qué has notado que ha sido como ese factor común que se repite, ya sea puede ser un trastorno que hayas detectado o condiciones que más se repiten que llegan ya sea a tu clínica o consejería espiritual o incluso en tu vida personal con amistades que te buscan, ¿verdad? ¿Qué es lo que más detectas con mayor frecuencia? Pues creería que sería algo espiritual. Veo mucho rechazo. Veo mucho rechazo. Esta generación está creciendo con una herida paterna muy grande. Hay ausencia de modelos, de roles masculinos. Y te podría decir que la batalla de esta generación está en la mente. ¿Por qué? Porque inicia, ¿verdad?, su concepción siendo rechazados. Ese rechazo lo lleva a un otro rechazo. Y como sabemos, todos los antidepresivos están diseñados para levantar la autoestima porque la falta de amor propio es la raíz de la depresión. Entonces, ese espíritu de rechazo llega a trastocar su vida emocional a tal punto que también empiezan a autorrechazarse. Entonces los veo vacíos, los veo con una neurosis, los veo sin sentido y la palabra más común es estoy aburrido. O no sabe o no soporto estar en mis pensamientos o no aguanto a mi mamá, no aguanto a mis papás. Entonces yo lo podría resumir como una especie de rechazo, ¿verdad?, que lo lleva a una raíz de amargura. Es como una herencia que van recibiendo de sus padres y se complementa con el uso de la tecnología, el uso de las redes, ¿verdad?, en un problema mental. Pero inicia como un rechazo, inicia como una herida paterna. Yo he visto mujeres que me dicen, mire doctora, yo con estas manos eduqué a mis hijos. Yo no le pedí un peso a ese hombre. Esa es una señal de una mujer que tiene una herida paterna, que tiene un rechazo. Es una mujer, ¿verdad?, que es muy desconfiada, es una mujer que es muy orgullosa, que no puede recibir ni dar amor, no puede recibir ayuda. Y por el otro lado está la herida materna también,
porque crecer con una madre amargada es complicado. Entonces son mujeres que tienen muchos problemas, dolores abdominales, ovarios poliquísticos, cólicos. Son mujeres que reprimen mucho y todo va a dar a su Correcto. abdomen. Y aparte de eso, son mujeres que tienen relaciones interpersonales conflictivas por una herida materna. Entonces, eso se concreta y se materializa en un trastorno de ansiedad. Porque la primera necesidad del ser humano es el amor. Correcto. Es una necesidad como dormir, como comer. Y cuando falta esa necesidad en el ser humano, entonces se da cabida para que muchas patologías, muchos trastornos, muchas conductas, ¿verdad? Puedan distorsionar esa personalidad. Claro. Lo puedan llevar a una atadura, a ser un adulto complejo o a ser una persona infeliz. Como que guarda rencor. Que guarda rencor, que tiene resentimiento, ¿verdad? Que no tiene buenas relaciones con sus padres, con su familia. Y nosotros sabemos ya, ¿verdad? Por las investigaciones que hay, que la felicidad se concreta en la calidad de relaciones que tengamos. Correcto. ¿Verdad? Qué bueno que tengamos un buen carro, que tengamos una bonita casa, pero todos los avances y toda la ciencia ha concluido en esto. La felicidad se concreta en que tengamos relaciones interpersonales saludables. Correcto. ¿Y sabes qué? No las hay en casa. Y es bien difícil que uno pueda reproducir afuera cuando en casa, ¿verdad? Difícilmente hay saludos, hay atención, hay consideración. Fíjate que te escuchaba y pensé en dos cosas. Primero, en un podcast que tiene Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra, que ella tiene un capítulo que dice duele que no te quieran y explica a través de la ciencia lo que pasa en el cerebro cuando uno se siente rechazado y te vas dando cuenta de que todo pega claramente en el mundo emocional y en las relaciones interpersonales. Y luego en el doctor Mario Alonso Piu, que tiene precisamente lo que mencionabas, que habla acerca de este estudio, que dice que un ser humano va a ser feliz si su espíritu está en paz, que si las cosas en su hogar están bien y que si se siente bien en su trabajo. Pero ¿cuántas personas no estudiaron algo que sus papás los obligaron a estudiar? Porque no todo el mundo tuvo un padre como el tuyo, que lo apoyó. ¿Cuántas personas han obligado a sus hijos a ser médicos porque les iba a dar estatus? Y hoy en día tenemos médicos que ni son capaces de ver a los ojos a sus pacientes, ¿verdad? O que viven frustrados porque no tienen X o Y cantidad de dinero, porque les enseñaron que la profesión les iba a dar ¿verdad? Ganancias económicas y dejan por fuera el resto. Has hablado mucho de tu perspectiva cristiana, has estado al servicio de Dios. Si nos quitamos la capa, ¿verdad? de ser psicólogos, y te preguntaría, ¿verdad? ¿Qué diferencia notas entre aquellas parejas que se conocen y construyen su relación de pareja, ya sea en la iglesia o en lugares tal vez que sean más edificantes, que aquellas parejas que se conocen y consideran que Dios no debería ser parte de su relación? Incluso he escuchado personas que llegan y que sus novios le dicen, no, de que yo te voy a estar llevando a la iglesia, no. Entonces te vas dando cuenta de lo que decías al inicio, ¿verdad? De personas que podrían llegar incluso a alejarnos, pero siempre nos quedamos. ¿Qué diferencia notas entre estas personas que se conocen y que conocen la palabra de Dios y aquellas que construyen sus relaciones fuera de ese concepto? Te podría decir que lo que he visto es que esa persona se apaga. No es aquella persona que tenía claro un proyecto de vida, un ministerio. Es una persona que se enfría espiritualmente, que se aparta totalmente, ¿verdad?, de lo que algún día regía su vida. A diferencia, observo las parejas que primero, ¿verdad?, se presentaron ante la iglesia. Miren, Julanito y Julanita anda, cuidadito, usted enamora a esta, que este está con este. Y si este hace algo, usted. Entonces,
solo desde ese momento que se presentan, ¿verdad? Nace una semilla de confianza que va a mantener esa casa unida, ¿verdad? Que se va a convertir en una roca sólida. Veo que son personas que comparten, y una de las que comparten mucho, juntos. Son personas que van juntos a todos lados. Van juntos al súper, van juntos a la iglesia, van juntos a la escuela. En las crisis se mantienen unidos. Las familias de ellos dos se llevan bien. O sea, no es como que viene la suegra o andás donde tu mamá, yo no voy, no le hablas a la mía. Eso no pasa. Claro. He visto que se mantienen juntos en las crisis financieras. A diferencia de las otras parejas, pues, ¿qué te puedo decir? Yo he visto que tienen una vida de apariencia, ¿verdad? Generalmente, una de las cosas que es bien notoria es que una de ellas empieza a desarrollar un vicio que no tenía. Caen en el alcoholismo, caen en casino, de repente no fumaba, pero está fumando. Porque como sea, hay un sufrimiento interno que tratan de mantener una vida de apariencia, y creo que una de las cosas más cansadas es llevar una vida de apariencia. Entonces, en mi experiencia, lo que yo he podido observar es que son personas que yo creería que si tuvieran una varita mágica para retroceder el tiempo, no se volverían a casar con esa persona. En cambio, tú ves un matrimonio de Dios y tú dices, ay, qué lindo, me quiero casar. Qué lindo, cómo hablan, cómo se llevan. Entonces, todo eso te motiva y motiva al que está soltero y decir, yo quiero eso. Correcto. Yo puedo esperar eso, yo puedo pagar el precio, porque eso me gusta, pero lo que estoy viendo de este lado, no. Entonces, la elección de la pareja es tan importante, Donald, y creo que lo hemos subestimado. Si nosotros vamos a Génesis, cuando Abraham va en busca de la esposa de Isaac, le dice a su siervo, hazme prometer de que irás a la casa, al lugar de mi parentela y buscarás una mujer para mi hijo, así, así, así. Y él promete, pero luego reflexiona y dice, ¿y qué pasa si no quiere venir? Me llevo a tu hijo. Y él le dijo, no hagas tal cosa. Si eso pasara, quedas libre de este juramento, pero mi hijo no lo llevas. ¿Qué quiere decir eso, Donald? ¿Qué es mejor? Que quede soltero a que aborte su propósito, su llamado, su ministerio. O sea, la elección de la pareja es tan importante porque la vida sentimental está asociada a la vida espiritual. Claro. Y cuando un matrimonio o una persona mengua o tiene en su vida espiritual es porque tiene mucho conflicto con su esposo, con su pareja. Tiene mucho conflicto con ese novio. Entonces, tú ves ese niño, ese adolescente sirviendo en la iglesia con su novia, con manga larga y todo guapo, terminan porque se fue con otro. Ese muchacho lo ves vestido de emo, rockero, y aquel chavo que era servidor, que era diácono, que era aquí, se perdió. Porque la vida, viceversa, pues. O viceversa. Porque la vida sentimental está asociada, está ligada, o sea, a la vida espiritual. O sea, te arrastra. Así como somatizamos las emociones y los pensamientos en el cuerpo, así se somatiza espiritualmente la elección de la pareja. Entonces, una de las banderas importantes verdes es, me acerca a Dios. Este chavo, esta chava me hace ser mejor persona, me inspira a fortalecer mi relación con Dios. Entonces, yo puedo decir, vas a tener una relación como esos chicos que crecen, se presentan en la iglesia y son el ejemplo para los demás. Ojo, aclarando que ser un ejemplo no significa que no van a haber dificultades, sí, que no se van a equivocar. Pero aún en las dificultades, ¿verdad? Tú aprendes como ellos, como modelo, como referencia, que en medio de la dificultad, en medio de la pérdida de un hijo, en medio de la bancarrota, en medio de una crisis de salud, aún ese matrimonio está estable. Sí, y fíjate que justo hoy guardé un video que eran dos señores de la tercera edad, ya les calculo por la fotografía 80, 90 años, está la esposa en cama y el esposo está al lado sentado en la cama de un hospital.
pero el mensaje del video decía cuántas disculpas tienen que Ujú. haber pedido y cuánto perdón tienen que haberse dado para Para estar llegar donde ahí, están. sí. Entonces, ese primer punto. Y segundo, yo siempre invito a las personas que están en relaciones sanas, si van a la iglesia, pues que se mantengan, y si no van, que empiecen a ir. Porque yo siempre les digo, nosotros no siempre venimos de los mejores patrones. Y a Ujú. veces tenemos que aprender a ver cómo reaccionan otras personas, cómo responden ante las dificultades Ujú. para poder copiar e imitar lo bueno que hacen otras parejas. Lo que mencionabas de ser ejemplo. Fíjate que te he escuchado, ¿verdad?, hablar desde tu espiritualidad aplicada a mi terapeuta le llama una cosmovisión. Es el hecho de meter a Dios, ¿verdad? Yo, en mi caso, ¿verdad? Que mi terapeuta sabe que yo creo en Dios, ella pues me pregunta, pues así como estás haciendo tus, ¿verdad?, tus oraciones, qué es de tu devocional, o sea, me pregunta. Y Elizabeth, te agradezco un montón, ¿verdad? Porque también me ayuda a mantenerme en línea en mi Sí, mundo claro. espiritual, también tengo un guía espiritual. Yo creo que todos hemos oído de Dios, pero no todos queremos escuchar a Dios. Desde tu vida personal, ¿en qué momento me dirías, si quisieras compartirnos, ¿verdad? Algún momento en que por escuchar a Dios hayas tenido que dejar algo, que abandonar algo, o decir como, bueno, eh, yo ya me di cuenta que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿De qué manera sí has escuchado a Dios? Bueno, creo que de diferente forma, fíjate, no solamente, em, ¿verdad? Como comúnmente pasaría. Lo he escuchado a través de su palabra. Yo pues medito en la palabra y el Señor me dice, realmente esta es la respuesta que buscabas. En ocasiones pues a través de los labios de mi mamá, a través de un profeta con el cual yo me ministro, le digo, mire, estoy pasando esto y esto. O a veces no es ni necesario porque Dios como que ya es propicio a la Ujú, situación. Pero volviendo a la pregunta, si realmente hay algo que dejar, creo que todos tenemos algo que dejar, ujú, ¿verdad? No podemos nosotros sentirnos tan especiales porque siempre habrá algo en nuestra vida que Dios nos va a pedir. ujú. Tenemos un ejemplo cuando le dijo a Abraham, dame el hijo que amas, Sí. dame a tu Ujú, único hijo. Creo que una de las cosas que he dejado es tal vez emocionalmente. ujú, Tal vez me he enamorado de alguien y yo, Señor, háblame, no me has dicho si es o no es. Y en todo esto ya vamos saliendo, que cafecito por aquí, que mano por aquí, que abrazo por acá. Y entonces, Señor, y uno se enamora, ujú, ¿verdad? Y ya cuando el Señor me dice, me dice, porque una de las cosas que yo siempre le digo, Señor, muéstrame el corazón de esta ujú. persona. Y el Señor me dice, te lo voy a mostrar quién es. Cuando me lo mostró dije, no, este hombre no puede ser. Ujú, Entonces, Señor, dame la fuerza porque no es. Entonces ya ahí tú cuando puedes dejar una relación que no te conviene por tu propósito de vida, yo puedo decir que eres una persona madura ujú, espiritualmente. ujú, Esa es una de las cosas que he tenido que dejar, una relación que no viene de parte de ujú, Dios. Y no es que el hombre sea malo, ujú. simplemente es que no, Claro. ¿verdad? Y lo otro ha sido pues quizás viajes, he dejado muchos viajes que el Señor me ha dicho no vas, y yo, ¿por qué? No, esa puerta no es para ti, no es el lugar, no es el momento, no es Ujú, la ocasión. Y creo que parte de agradar al Señor y creo que es de honrarlo, es que muchas veces es bien difícil pasar a segundo plano. ujú, Pero una de las cosas que te va a llevar a una plenitud es siempre caminar en las directrices de Dios. ujú, ¿Por qué muchas personas viven en fracaso? Porque viven haciendo su voluntad. ujú, ¿Por qué muchas personas viven en problemas matrimoniales? Porque se casaron con el que se quisieron casar. ¿Por qué muchas personas, y hablando del ámbito cristiano,
viven en fracaso porque viven haciendo lo que quieren hacer. Claro. Entonces, cuando Dios nos pide algo, no es porque que sea malo, ¿verdad? Dios nos está guardando de algo. Dios tiene algo mejor. Y siempre vamos a tener que soltar algo que amamos, que nos gusta, que es difícil, ¿verdad? Para poder recibir más de parte del Señor. Y eso te podría decir, he tenido que sacrificar relaciones, viajes. De repente, en la parte emocional también hay un sacrificio, ¿verdad? He tenido que tener un grado de tolerancia Claro. que yo dije, Dios mío, si yo en otro momento me hubiera encontrado. Pero yo digo, Señor, me has dado fortaleza emocional para no decir o no salirme de lo que tú tienes para mi vida y poder realmente decirle, Espíritu Santo, yo te remito esta ofensa como una ofrenda agradable a ti. Y siempre me recuerdo, el sabio pasa por alto la ofensa. Entonces también hay un sacrificio en tu temperamento, en tu carácter, el morir a tu deseo, el morir a la carne, pero eso es lo que realmente te va a llevar a la cúspide, eso es lo que realmente te va a llevar a vivir esa plenitud de vida y ese propósito. He podido ir al Señor a hablarme a través de las inquietudes internas, ¿verdad? A través de la conciencia, a través del sueño. Cuando yo tengo una inquietud interna que no puedo descansar, yo sé que hay algo de parte de Dios. Como te digo, me ha hablado a través de la palabra, a través de otras personas, y Dios siempre está hablando. Sí. Yo creo que Dios siempre habla, bueno, me gusta mucho yo lo aplico mucho, Dios siempre está y está a mi derecha. Justo hoy me llama la atención lo que me acabas de decir, porque justo hoy ese fue uno de los versículos del devocional que escuché hoy. Yo escucho todos los días un devocional que se escucha, se llama 365 con Dios. Entonces son todos los, ¿verdad? Que va como contando. El rollo es que ella mencionaba que hay 5 aspectos. ¿Con quién hablas? ¿Cómo lo hablas? ¿De quién hablas? ¿Qué dices? Y ella hablaba mucho de que es importante que uno utilice las palabras para construir. Vivimos en una sociedad que lamentablemente destruye mucho. Importante. Hablábamos, cuando te propuse lo del tema, acerca de la identidad, de cómo una mujer podría construir su identidad. Antes debemos de agradecer a nuestros patrocinadores de audio, que es AdStore, ¿verdad? Los invitamos a que por favor los visiten para que puedan estar al tanto de sus promociones y de sus productos de alta calidad. Ahora, en este mundo donde el término identidad podría estar tergiversado, ¿verdad? Porque ahora la gente está jugando mucho con esto de la identidad y quiere cambiar algunas cosas. En una investigación de la Universidad de Kent en Inglaterra, hablaban acerca de la infantilización de la adultez. Es decir, estamos madurando más tarde. Cronológicamente nuestra edad avanza y parece que estamos convirtiéndonos en mujeres, en niñas en cuerpos de mujeres y en niños en cuerpos de hombres. ¿Cómo una mujer puede ir construyendo su valor y su identidad? Bueno, fíjate que es importante entender que el creador de X cosa sabe para qué fue hecho, sabe qué valor tiene. Y uno de los errores es buscar ese valor, esa identidad en las voces incorrectas. No es lo mismo el ser con el hacer. Confundimos nuestro valor con lo que hacemos. Confundimos nuestra identidad con las voces o con las cosas o las experiencias de vida. Pero realmente la identidad sana es tener claro que soy una hija amada, que soy una mujer valiosa, que no necesito hacer para sentir o para tener. Y una de las cosas que tiene un gran impacto en la vida de una mujer son las palabras. Y he encontrado mujeres que han enterrado su potencial por 10, 20, 30, 40 años por una palabra. Porque generalmente los padres presentan a los hijos, esta es la bonita, esta es la fea, esta es la comelona, esta es la haragana, esta es la inteligente. Pero sí. Pero así pasa. Entonces esa palabra
Una vez en la iglesia me dijeron, hermana, y venía con una niña, aquí le traigo este demonio para que ore por ella. Entonces yo digo, la demonia es ella, porque la niña... Pero lastimosamente esas son las palabras de afirmación que nosotros recibimos en casa. En el libro Toda tú eres hermosa es el primer capítulo, mi identidad. Porque generalmente la identidad la construimos nosotros con lo que oímos. Esas palabras de validación, esas palabras de afirmación. Y lastimosamente las palabras que recibimos de los padres son palabras que vienen como a sabotear nuestro potencial. Por eso es tan importante acercarnos a nuestro Creador, quien nos hizo, nos puede decir que valemos y para qué nacimos. Correcto. Ahí está la identidad. La identidad no es cartera, no es zapato, no es ropa. La identidad es saber que eres una persona amada y que naciste con un propósito. Entre el amor propio, el autoestima y esta voz interior, ¿hay alguna similitud? Creo que sí. La autoestima tendría que incluir, ¿verdad?, esa autopercepción, lo que yo pienso, lo que yo siento de mí misma, y sobre todo lo que yo creo quién soy. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué ve una persona, qué ve una mujer frente al espejo? No ve su cuerpo, ve sus pensamientos y dice, qué vieja estoy, qué gorda, qué llanta, otra cana, otro grano. Entonces está escuchando sus pensamientos. Entonces, ¿qué pasa con eso? De ahí va formando una autoimagen que se viene a distorsionar ¿con qué? Con el diálogo interno. Correcto. Con la voz interior. Y una de las cosas tan importantes, y que tú como psicólogo sabes, de las cosas más importantes en un sistema de creencias es tu voz interior. Correcto. Porque esa voz interior te levanta o te hunde. Correcto. Yo le pregunto a las mujeres, ¿tú eres tu mejor amiga? Porque si eres tu mejor amiga, te vas a hablar con amor, te vas a dar buenos consejos, te vas a hablar con sabiduría, pero no lo hacemos. Pero si escuchamos la voz interior del hijo pródigo en Lucas 15, cuando él estaba alimentando los cerdos, y si conoces el contexto judío, alimentar un cerdo es como tocó fondo. Sí. Pero dice la escritura, recuperando su conciencia, volvió en sí, se dijo a sí mismo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Internamente se levantó. Y entonces la voz interior va muy de la mano con nuestro sistema de creencias, con esa autodefinición, con mi autoestima. ¿Y qué pasa con la identidad? La identidad es algo con lo que ya nacemos, no lo construimos. Pero ¿por qué lo confundimos, Donald? Porque vienen cosas a nuestra vida, experiencias, personas, palabras que nos marcan y nos hacen quitar la identidad. Correcto. Pero porque a mí vengan y me digan que yo nací en Honduras, soy una identidad hondureña. Pero porque me estén diciendo, sos alemana, sos alemana, sos alemana, no voy a ser alemana. Ni yo. Ya tengo una identidad. Claro, la identidad la da el Padre Celestial, el que nos creó, la vida, claro. El que da la vida. Y ese valor, ¿verdad?, ya está por default en nosotros. Por ser a imagen y semejanza de Dios. No hay nada que hacer para adquirir ese valor. Pero vienen voces, como te digo, extrañas, palabras que nos marcan, que nos hacen dudar de nuestro valor, que nos hacen dudar de nuestra identidad. ¿Y qué hace ese diálogo interno? Sabotea la autoestima. Correcto. Fíjate que el problema es que no todas las personas logran escuchar este mensaje. Me gustó mucho eso de cuando una mujer se mira al espejo, no se mira a ella, sino ve sus pensamientos. Y estoy acordándome de todas las mujeres importantes en mi vida y de mis pacientes y de todo. Y en efecto, o sea, qué increíble es ver esa parte. Y eso nos lleva a las mujeres que llegan y se casan. Y esto viene con la pregunta. Una vez una mujer se casa, ¿cuál es el rol de la mujer en el hogar? Creo que ahí tenemos todo el manual ya en la palabra. ¿Verdad? La palabra nos dice que la mujer sabia es la que edifica la casa, es la que instruye, es la que forma. Eso quiere decir que es la que está trabajando en el temperamento de los hijos, es la que está inspirando al esposo, es aquella que está creando un futuro para la familia. Es una mujer sabia y a eso me refiero, que abre su boca con ternura, con sabiduría, ¿verdad? No es aquella mujer que le dice, anda a decirle a tu tata que se venga a hartar.
¿verdad? Sino que es una mujer, dice que abre su boca con sabiduría, porque miel y leche hay debajo de su lengua, pero no hay miel, a veces hay hiel, y esa mujer, ¿verdad? No entiende que la función en el hogar es tan importante porque ella determina toda la atmósfera de esa Ujú, casa. ujú, ¿Por qué? Porque si la mamá está deprimida el marido, ujú, está deprimido el hijo, está deprimido el perro, está deprimido el gato, hasta el loro. El ujú. loro quitándose las plumas. Correcto. Las paredes también. Ujú, Uno llega a esa casa y aquella opresión, aquella ujú, suspiradera, pero qué opresión, solo sale de ahí, sale libre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una función importante. Ella tiene un 60% de la responsabilidad de la salud mental y emocional del hogar. ujú. Mira qué El- interesante porque con mucha frecuencia, disculpa, te Ujú. interrumpí, ¿ibas a No, añadir no, algo? Ah, dale. que me llama la atención esta parte, porque claro está que cuando hablamos de una mujer que edifica, no, hay prudencia, pero no significa callar cosas que no se tienen que Ujú, callar, ¿verdad? Abusos, ¿verdad? Diversas situaciones, hay ujú. procedimientos que realizar. Sin embargo, ¿qué hay cuando volvemos a la herida paterna y es una mujer que esto está sucediendo mucho a nivel de los matrimonios, en donde el hombre no es capaz de reconocer cuál es su rol? Y no se trata de ser machista, que el hombre es cabeza y la mujer cola, nada que ver, sino más orientado a ser una función de equipo, porque cuando hay una herida paterna o materna en el hombre, en muchas ocasiones el hombre tampoco llega a convertirse en un hombre adulto, sino Ujú, que se queda buscando una mamá. ujú. Y de igual forma, hay mujeres que ellas están tan acostumbradas a ser la voz cantante que llegan a esta batalla de egos Ujú. en la vida De matriarcado. matrimonial, correcto. Ujú, Que ni el matriarcado ni el patriarcado, creo ujú. yo que debería de haber un equilibrio sano entre los dos. Pero ¿qué hay de esa parte? ¿Será ese de los mayores enemigos del matrimonio? ¿Qué consideras que está pasando? Como te decía, cada género tiene un rol y una función muy importante en el hogar, que cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?, empiezan a realizar su función, creo que el matrimonio puede trabajar, camina, avanza, se desarrolla la familia. Y como te decía, el papel de la mujer es muy importante. ¿Por qué? Porque uno, como profesional de la salud mental, uno puede hacer un pronóstico de ese matrimonio, puede ser un pronóstico de la salud mental de Ujú, esos hijos, de esos niños, de esos adolescentes viendo a la mamá. correcto. Ujú, ¿Por qué? Porque la mamá es la que tiene una unción de influencia en el hogar. ujú, O sea, si tú te fijas, hay muchos hogares que crecen sin papá y la mamá saca adelante el ujú, matrimonio, saca adelante el hogar. ¿Por qué funciona? Porque hay una unción en la ujú, mujer para desarrollar su hogar. ujú, ¿Y qué sucede? Cuando la mujer hace la función del hombre, se pierde toda esta riqueza ujú, correcto. que por naturaleza, que por unción, que por función, que por estructura emocional, que por diseño de Dios ya está establecido Ujú, para el rol de la mujer. Entonces correcto. Ujú, viene y trae carencias al matrimonio, trae carencias a los hijos, a la familia. O sea, el papel de la mujer es tan importante porque dice, con sus manos la edifica o con sus manos la derriba. Entonces ahí necesitamos primero entender que si hay una herida en esa mujer, va a herir esa casa. Y si hay un hombre herido, ¿verdad? Que es el líder, que es el sacerdote de hogar, mi papá decía, no son cabezas, son cabezones, porque no toman el rol de sacerdocio, de ujú, liderazgo. Pero fíjate, esa función tampoco, ¿verdad? La puedo yo demandar si yo no estoy realizando mi función. ujú, Entonces necesitamos que cada uno como persona, como mujer, como hombre, desarrolle esa función ujú, para que el matrimonio avance, para que la familia pueda ujú. desarrollarse. Sí, creo que yo siempre he dicho que el empoderamiento masculino debería ser el hombre aprendiendo a ser cada vez a trabajar su masculinidad,
pero una masculinidad sana, Ujú. no orientada hacia el machismo. Claro, Y de igual manera que el empoderamiento femenino es que la mujer vuelva a desarrollar toda esta claro. riqueza Que libre. vuelva a ser femenina. Correcto. Y que entre ambos puedan multiplicar lo que están haciendo, que a la larga el matrimonio también una de las funciones principales es pues la prole, ¿verdad? La Ujú. familia. Y luego, fíjate que hace muchos años leí un libro de Randy Pauch, se llama él, que se llama La Última Lección. En una universidad de los Estados Unidos, a los catedráticos les dicen, bueno, para finalizar el año, todos los años vamos a hacer la dinámica de que des una charla. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cuál sería el mensaje que vos quisieras dejarles? Resulta que cuando le toca el turno al escritor del libro, que él era maestro, le acaban de decir que tiene cáncer terminal de páncreas con alrededor de 18 tumores en todo el cuerpo. Entonces, genuinamente esa iba a ser su última lección. Y dio una lectura magistral que habla acerca de cómo los sueños que uno no cumplió de niño sí llegan a generar un impacto en la adultez cuando nosotros buscamos cumplir esos sueños de alguna manera, ¿verdad? Si hoy, Marcia, ¿verdad?, pudieras dejar un mensaje a la humanidad de cómo quisieras ser recordada o cuál sería tu legado, ¿cuál sería esa lección de tu parte? Pues creo que el legado que podría dejar es que la vida es un don, es un regalo de Dios. La vida puede ser dura, difícil, incluso injusta, pero la vida es un regalo de Dios y no puedes menospreciar tu vida. Cada ser humano ha nacido con un propósito, cada uno de nosotros tenemos un destino en Dios y debemos de valorar la vida. La vida es un suspiro y yo creo que en ese suspiro y ese respiro debemos abrazar más, amar más. Yo creo que debemos de aprovechar el tiempo para amar, discutir menos, eh, amar a nuestros seres queridos. Creo que dejaría ese legado de valorar el tesoro de la vida. Ujú. Importante, la vida es un suspiro y hay que valorarla, Sí. siempre con principios y con Dios de la mano. Ujú. Estimada Marcia, gracias por haber estado acá. Gracias, Y recordemos dónde te pueden encontrar, tus libros, todo. Ok, bueno, las atenciones psicológicas en el edificio Terravista Plaza, Ujú. en el consultorio de Innovet Clinic, que es el 712. Presencial solo son los días jueves y viernes, ya virtuales lunes, miércoles, sábado y pues algunas citas ocasionales también los sábados presenciales. Igual pueden tener mis contactos ingresando a redes sociales como psicóloga Marcia Rojas. En el Instagram, precisamente ahí, pues están los números de teléfono, la dirección del consultorio y todo lo demás. Y los libros los pueden encontrar en la librería Logos de Megamall y también en la librería Blessing de Multiplaza. Y para las personas que están fuera de Honduras, a través de Amazon, ¿verdad? Pueden adquirir los libros. Perfecto. Ya saben, y gracias por acompañarme en este caminar de Gracias. negativo a positivo. Este es tu podcast.